Don Humberto, y bueno, en su biografía también pude revisar que usted ya ha hecho algunas presentaciones pues muy interesantes, ¿no? Me parece que hubo una en la Noche Blanca sobre la historia del hielo, también las gaseosas de nuestros abuelos. Yo quisiera que nos contara, claro, que nos contara un poquito más. Si le parece, empezamos con el asunto del hielo. Hielo. Que la historia del hielo, a ver, platícanos. Sí, mira, a mí me resultó muy interesante llegar al momento, porque ya había un poquito de historia, por ahí don Roldán Peniche Barrera, que es también un historiador y escritor, fallecido creo que el año pasado, había investigado sobre eso, pero él no llegó al momento exacto en el que llega el hielo. El hielo, pues por naturaleza, no podía existir aquí, o sea, por nuestro clima. El hielo lo encontramos pues, en las zonas polares del norte o en las zonas altas, como pueden ser el Pico de Orizaba y demás, el Popocatépetl y todo eso. Pero el hielo no existía aquí. Y entonces me tocó ver, o sea, fue revisando la meteorografía de la década de los 1840. Resulta que en 1841 un anuncio donde ofrece el hielo para consumo y motivan a la gente a que lo consuma, porque ese era un producto importado. Se traía, se cosechaba el hielo en el norte de Estados Unidos, más o menos allá por Nueva York o la frontera con Canadá. Se traía en barco, se empacaba en bocois. Bocois es una especie como de barril. Okay. Se sellaba. Que preservaba de alguna manera la temperatura. Exactamente, y entonces el barco bajaba. De hecho, el hielo llegó primero a La Habana, llegó primero al Caribe, en varias islas del Caribe hubo hielo antes que en Mérida. Y luego el primer embarque que llegó a Villa Sisal. De Sisal, pues en carretas lo mandaban llegaba aquí a Mérida y aquí lo ofrecían al público. Y si tardaba, sí duraba el hielo. Ese es otro dato interesante. Resulta que de ese bocoy que venía con el hielo y que estaba sellado. Era un barril. Era como una especie de barril. Una especie de barril. Yo he tratado de buscar alguna fotografía del bocoy, porque el bocoy es la palabra exacta que usan en esos. ¿Cómo se deletrea bocoy? B grande, O, C, O y Y. Okay. Bocoy. Y entonces lo que he podido definir es que es parecido a un barril. Bien. Y ahí se ponía el hielo y se sellaba y así se embarcaba y se traía. Resulta que del bocoy únicamente llegaba el 30%. O sea que del 100%, 70% ya era agua y el otro 30% era el hielo. Y ese hielo es el que se usaba para hacer sorbetes, para vender como hielo en las refresquerías. O sea, imagínense que en ese momento, o sea, que probar por primera vez, sobre todo para la gente local, claro, que no había salido nunca de la ciudad, porque pues había mucha gente que pues, o se iba a Veracruz o se iba a México, ya podía ver algo, o muchos viajaban a Europa, a Francia, ahí sí había. Pero para la gente nativa que nunca había salido de la región y probar por primera vez el hielo o un refresco frío. Exactamente. Entonces, eso era una sensación que no nos podemos imaginar. O sea, hoy nos es tan fácil, tan sencillo ir al Oxxo, si no lo tenemos. O en la casa misma, ¿no? Que hay eso. Claro, allá. Claro. Pero digo, si no, pues vas al Oxxo o a cualquier lugar y lo consigues. Pero en esos tiempos, o sea, eso no existía. Entonces, esto fue 1821. No, 1841. Perdón, 1841. ¿Podríamos decir que en 1841 ya había sorbetes también y refrescos helados? Al poco tiempo ya. Sí, al poco tiempo. O sea, se empezó a usar ya el hielo para enfriar, para hacer sorbetes, para hacer vender bebidas frías. O sea. Y a ver, usted corríjame. Vamos a saltar el tiempo. ¿Cuándo ya hay una fábrica de hielo? Aquí, más o menos en el último cuarto del siglo XIX, más o menos entre 1870, 80. O sea, pasaron 30 años de eso. Sí. Y ya una fábrica. De hecho, toda esa época, todo ese tiempo se estuvo trayendo. De hecho, hay un dato que encontré que también me pareció muy interesante, y de hecho, de ahí salió el dato del 70-30, que resulta que hubo una denuncia por fraude hacia el capitán de un barco,
que era el encargado de traer el hielo de La Habana a Cizal, que resulta que a la mitad de la travesía se le ocurrió y consumir el hielo. Y entonces pidió a los del barco que lo sacaran, volvieran a sellar los bocois y así se bajaran y se entregaran como si estuvieran llenos. Luego descubren que estaban vacíos. Entonces ahí es donde hacen toda esa demanda, y eso ocurrió, si mal no recuerdo, 1866. Correcto. Está documentado. Entonces, por eso digo que a lo mejor y después de este incidente, unos años más, y ya se estableció la primera. De hecho, eso es un dato que también me pareció interesante, tratar de ubicar cuándo se creó la primera planta de fábrica de hielo. Y entonces eso me llevó a investigar acerca de las patentes, y la primera surgió desde 1700 y tantos, y era un frío muy efímero, o sea, era una máquina que hacía un frío, pero decía, y desaparecía. Correcto. Y entonces fueron avanzando la investigación y la técnica, hasta que creo que el apellido Perkins crea la patente y la primera máquina que lo hace. Pero aún así, o sea, pues se tiene que perfeccionar. Y le digo, pasaron varias décadas hasta que llegó ya aquí a Mérida la primera fábrica. Y esto fue 1800, perdón, la fábrica de hielo. No tengo el dato exacto, pero es después de 1800. Como 30 años después. Después de la llegada del primer embarque de hielo. Ya se empieza a hacer un poquito más común el asunto del hielo. Bueno, interesantísimo. ¿Algo más que le gustaría destacar de esta parte? Pues o sea, nada más es ponernos en el momento en el que eso ocurrió. O sea, la gente que iba... bueno, de hecho, don Roldán Peniche en sus relatos menciona de que cómo la gente local iba al establecimiento de don Darío Galera, que estaba en el edificio de hoy, el actual edificio del Gallito, en la 60 con 63. Ok, correcto. Allí estableció su negocio, vendía ese hielo y vendía esos sorbetes y refrescos fríos. Entonces describe cómo la gente iba a probarlo, o sea, para conocer el hielo, o sea, la sensación de la bebida fría. Que